letras pueden formar? ¿De cada una o con la combinación de las dos? Una palabra significa que debe ser una combinación, ¿no? De las dos. O sea, que deben de estar involucradas las ¿Y dos tienen que o tener, una sola. tienen que tener sentido estas palabras? No, no, no. Ah, Debe de ser cuáles son las posibles palabras que tengo, ¿no? O sea, ¿cuáles son las posibles palabras de 3 letras? Por ejemplo, si escogí A y B, o sea, una palabra puede ser A, o sea, triple A. Ajá, sí. Bueno. Entonces, ¿cuántas posibles palabras podrán formar? Digamos, vamos a quedarnos con esas letras, ¿no? A y B. ¿Sale? Para todos ya. Desechen sus letras y vamos a quedarnos con A y B, para que todos pensemos de la misma forma. Y no tengamos que utilizar diccionarios, ¿no? Entonces, si tenemos 2 letras, y entonces les pido cuántas palabras de 3 letras pueden formar distintas, o pues, bueno, cuántas posibles palabras de 3 letras distintas pueden formar con ese alfabeto de 2 letras, ¿cuántas son? ¿Y por qué? Pues creo que 6 por 2 elementos y 3 posibles combinaciones. 3 por 6, digo 3 por 2 igual a 6. Aquí no importa el orden, no importa el orden. Pues no sé, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices? Yo diría que no importa. No importa. ¿Por qué? ¿Por qué no importa? Estamos combinando pues, todo lo que podamos, ¿no? No sé si esté bien. pues yo digo que sí importa porque son palabras, ¿no? Ajá. Eso es justo lo que tenemos que empezar a pensar, ¿no? O sea, porque si yo nada más les doy todas las cosas, en este no importa el orden, en este sí importa, no. Pues entonces no están aprendiendo nada más están aprendiendo a hacer cuentitas. Eso no sirve de nada. Lo que tienen que hacer es de ustedes solos, ¿no? Empezar a discernir, a ver si en efecto el problema importa o no importa el orden, si es soluble o no es soluble, si lo si lo estoy resolviendo de forma correcta o no. Entonces, en este caso, el problema es más o menos fácil, ¿no? En el sentido, bueno, es más o menos fácil entenderlo. Tengo un alfabeto de 2 letras, y la pregunta es, ¿cuántas palabras de 3 letras puedo formar? Tengo la letra A y tengo la letra B. Entonces, ¿cuántas palabras de 3 letras puedo formar? Esa es la pregunta. Y que nos compensan a todos de que en efecto, con un argumento irrefutable, que en efecto son solamente las que ustedes dicen. Y que en efecto dicen, esto es así y en realidad esto se puede escribir así, el orden importa, no importa, porque, y por lo tanto el número de palabras es tal. ¿Sí? Esa es más o menos la idea. ¿Sale? Entonces, como es nuestro primer ejercicio, pues bueno, está sencillo. Tenemos que ir a partir de este ejercicio poniendo ejercicios más complejos para ir obteniendo cada vez resultados más interesantes y poder ir aplicándolos en diferentes tipos de problemas. ¿Sale? Pueden utilizar diagramas, pueden utilizar gráficas, pueden utilizar, escribir todas las palabras, por ejemplo, ¿no? Llevando un orden adecuado o un orden, se me olvidó el nombre.
un orden pues, que esté dado por un algoritmo, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo podrían programar en ¿Ya llevaron programación? ¿Están llevando? ¿Saben algo de programación? Sí, ¿no? Creo que antes de esta clase, ¿no? Sí, profe. Entonces ya, por ejemplo, si ya lo podrían programar, ¿no? ¿Cuál sería la forma correcta de programar? Esa es una de las ventajas que tienen ahorita, que tienen programación. Entonces, prácticamente todos estos problemas los pueden programar y pueden comprobar en efecto que está bien hecho. ¿Sí? Esa es una gran ventaja, pero bueno, a ver. Vamos a ver. ¿Quién dice yo y quién nos convence? O sea, yo saqué 8 palabras, pero no conté el orden. Pero entonces dices, ¿quién sabe si estoy bien? Exacto. Ok. Pues yo igual tengo 8 palabras. Ajá. Y pues traté de seguir un orden, ¿no? O sea, tipo, empecé con A, luego yo qué sé, le puse A, B, y fui moviendo la B, y luego hice lo mismo con la B, y pues me salieron 8, y ya no se me ocurre más. Ok. ¿Quién estaría, ahora, es que ese es un problema, digo, aquí el problema es que solamente son 2 letras y estoy pidiendo una palabra muy corta, ¿no? Imagínense este problema. ¿Cuántas notas musicales hay, ¿no? Aquí en el mundo americano, en el continente americano, del mundo occidental, ¿no? No se vayan más lejos. Son 8, ¿no? Bueno, no me 8. acuerdo. ¿Cuántas? Pero yo son 8. 8. Son 8. ¿Vale? Entonces, vamos a pensar que son 8. Y ya luego le corregirán o nos corregirán la plana. Suponte que tienes 8 notas musicales. ¿No? ¿Sí se la saben? Sí. Digo, es importante, ¿no? Sí, bro. Sí, sí, sí. A ver, ¿quién nos las canta? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¿Son esas? Oh, Sí, Pero cantadas, bro, cantadas. eran cantadas, ¿verdad? ¿Cantadas? Es que las rapeó. Él rapea. Do, re, Increíble. mi, fa. Se fue muy rápido, ¿no? Se fue muy alto, muy rápido. Ok, entonces ya tenemos ahí nuestras 8, que son 7, ¿no? Sí, porque la 2 se repite doble, ¿no? Porque entonces se repite, ¿no? Ya te está repitiendo, nada más cambia de octava. Pero deben ser 7, ¿no? Notas musicales. Bendito internet, ¿verdad? Dice 12 notas musicales explicadas. ¿Cuáles son las 7 notas musicales? Ahí está, 7. Ya tenemos 7 o 12. Depende si tomas los semitonos, ¿no? Bueno, lo que eso signifique. No quiero ponerme a discutir. Ok, tenemos 7 tonos, ¿no? 7 tonos musicales o notas. ¿Sale? Entonces, ya que tenemos esos 7, la pregunta, ¿qué tal si les parece si sería? Imagínate que tienes que escribir una canción. Esa canción tiene, puede tener entre espacios vacíos o en blanco, debe de tener, no sé, 3,000 lugares o 3,000 espacios, en donde tú puedes en cada espacio poner una nota. ¿Sí? ¿De cuántas formas puedes escribir una canción con esas 7 notas en esa partitura? Y todavía más, ¿no? Te estoy dando chance de que pongas espacios.
si te pones a hacer lo que hicimos ahorita, ¿no? Este ejemplo, que nos ponemos a escribir las posibles combinaciones, seguramente lo más seguro es que se nos acabe el papel, ¿no? Rápido. ¿Sí o no? Sí, profe. Y después, ya que vayas como a la mitad, dices, híjole, creo que esta ya la repetí. ¿Cierto? Entonces necesitamos dar una forma adecuada de aprender a contar. Ese es el detalle de la combinatoria. O sea, en realidad la combinatoria es el arte de contar, ¿no? Vamos a enseñar a contar y vamos a enseñarnos a distinguir todo este tipo de procesos, este tipo de problemas. Vamos a saber si en este problema en específico importa el orden, no importa el orden, y cuál es la forma adecuada de contar. ¿Sí? De eso se trata. Hasta aquí todo bien, ¿no? Sí, profe. Es decir, vamos a perder un poco de esta cosa de, a lo mejor de rigor, en el sentido de que no vamos a tener así conjuntos y que cosas así, pero no significa que esté sencillo, significa que, bueno, tenemos que empezar a ver quién es ese, a entender bien el problema sobre todo, ¿no? Una vez que entiendas el problema, entonces ya no hay más que hacer, ¿no? Todo se pone muy, muy fácil. Pero que el chiste es que vayamos entendiendo cómo se pueden ir resolviendo los problemas. Entonces, con este problema, ¿qué onda con él? ¿Cuántas palabras son? Dicen 8. Y las escribieron, ¿no? Pero Sí. ¿por qué no hay más? ¿Porque no se les ocurre? No se me hace un buen argumento. ¿Por qué no hay menos? Porque son todas las posibles combinaciones que se pueden hacer, ¿no? ¿Pero por qué? Porque es la cantidad de espacios que tenemos y la cantidad de letras que hay. Porque, ¿Cómo lo dices? bueno, porque se podría ver algo así como de en cada espacio, bueno, así lo puedo ver yo, lo interpreto yo, en cada espacio, de ahí de esos 3 espacios, hay ¿cómo lo puedo decir? Como son 2 letras, en en cada espacio pongo 2 y nada más los multiplico 2 por 2 por 2, es igual a 8, ¿no? Que es igual 2 al cubo. ¿Así funciona? Uh-huh. Esa puede ser una buena idea, ¿no? Solo hay que, en efecto, asegurarnos de que en cada espacio puedo poner 2 letras, ¿no? Tengo 3 espacios disponibles, ¿sí o no? Sí. ¿Y por qué tendría 2 espacios disponibles? Porque O solo sea, en cada espacio puedo poner una letra, ¿no? Como es una palabra, las palabras no deben de haber espacios entre letra y letra, ¿no? O sea, no puedo poner B, espacio A. Tiene que estar lleno todos los 3 espacios para que sea considerada como una palabra de 3 letras. ¿Sí? ¿Todos bien? Sí, profe. Entonces, en cada espacio, bueno, en el primer espacio tenemos la posibilidad de escoger cualquier letra de nuestro alfabeto, ya sea A o B. ¿De cuántas formas puedo escoger una letra? Pues de 2 formas, ¿no? Hay 2 posibilidades para llenar el primer espacio. Ahora, el siguiente espacio depende de qué ya elegí, de qué letra elegí antes. Por el momento no. Por el momento no, ¿verdad? Porque no hay reglas gramaticales en mi nuevo idioma. En este idioma no hay ninguna regla gramatical. Un ejemplo, ¿no? Si yo de repente llego y les digo, ¿sabes qué? No quiero que se repitan las letras de forma continua. Entonces, ¿cuántas? Digo, en ese caso, ¿no? En ese caso yo ya estoy dando una regla gramatical. Es decir,
entre todas las palabras que ustedes tienen, no puedo poner dos letras juntas. O podría ser todavía peor, ¿no? ¿Sabes qué? No puedo poner nada más la A con la A, no la puedo poner junta. O la B con la B no se puede escribir juntos. Porque ese sería una falta ortográfica en mi nuevo idioma. ¿Sí? Entonces, cuando yo ya impongo reglas gramaticales, ahí sí impongo restricciones sobre el número de palabras. Pero como aquí no tengo ninguna regla gramatical, solamente me dicen de cuántas formas puedes llenar este espacio, y no depende de lo que está antes, ni tampoco depende de lo que hay después, pues entonces escojo cuál es el número total de posibilidades de escoger esas letras. 2. ¿Cierto? Misma forma, mismo argumento en el tercer caso. ¿Sí? Entonces, comienzo con mi primer palabra, A o B. En el siguiente espacio voy a tener 2 posibilidades. ¿Sale? Y aquí voy a tener A, voy a tener B. Este es el siguiente espacio. Aquí voy a tener A y aquí voy a tener B. Y entonces, en el último espacio, va a ser otra vez, para cada uno de estos, voy a tener 2 posibilidades. Ya no lo voy a... Bueno, sí lo escribo, ¿no? Sí me da tiempo, sí me da espacio. A, B, A, B, A, B, A y B. Ya casi no se ve, pero ahí está, ¿no? Y entonces una palabra sería recorrer un camino. ¿No? El primer camino es A. El segundo camino es A, B. Otro camino, A, B, A. ¿Sí? Y cada uno de esos caminos me representa una palabra distinta. ¿Sí? Entonces, fíjate, aquí se pone bien interesante porque entonces puedo resolver otro problema. Imagínate que estás en un camino que se abre. Tienes 2 posibilidades. Y después cada camino se vuelve a abrir 2 veces y cada camino se vuelve a abrir 2 veces. ¿De cuántas formas distintas puedes recorrer puedes recorrer un camino entre esas posibilidades? Es un problema bien distinto, pero que se resuelve de manera similar a esto. Esa es una de las ventajas de las matemáticas, ¿no? Que son tan abstractas que las puedes tú poner o hacer o deshacer o rehacer o reescribir dependiendo del problema en el que estás hablando o en el cual estás concentrado. Esa es una de las cosas interesantes de las matemáticas, ¿no? Del pensamiento abstracto. Bueno, ese va a ser un argumento extra. Y entonces aquí, ¿por qué? En efecto, si yo tengo aquí 2 formas, acá 2 formas y acá 2 formas, el número de total de palabras es 2 a la 3, como dijeron, o 2 por 2 por 2. Entonces yo ya sé que cada espacio lo puedo llenar con el número 2, porque tengo 2 posibilidades. Ahora, ¿por qué tengo que multiplicar 2 por 2 por 2? Porque se divide, bueno, yo lo entiendo así, porque se divide en 2 y esas 2 generan otras 2, entonces pues como que va sumando cada una y pues más fácil sería multiplicarlos. Sí, ¿no? Más o menos. ¿Se entiende ese argumento? Entonces, aquí la parte importante o la parte interesante es que en efecto tú, ¿no? Tú, ya sea que como estás solo ahí tú en tu cuarto, te estoy hablando a ti, ¿no? Entonces el chiste es que tú te convenzas que en efecto eso es así. O sea, que lo veas así y que en efecto digas, sí, claro, tiene que ser así porque así debe ser. ¿Por qué? Y te des un argumento y que ese argumento en efecto te convenza a ti. ¿Sale? Entonces, piensen en un argumento por qué en efecto tengo que poner el producto de esas 2 por 2 por 2. Piensen en un argumento. La solución en efecto ya está, ¿no? Es 8. Cada
cada letra inicial A o B genera 2 letras nuevas, o en el segundo espacio, A o B. Entonces, por cada letra estoy generando 2 posibilidades. Entonces, por eso es 2 por 2. Ahora, ese número de posibilidades que es 4, para cada una de ellas tengo 2 posibilidades, A o B. Entonces, por eso tengo que multiplicar por 2. ¿Sí? Ese sería un argumento. Piensen en el suyo. ¿Sale? Por ejemplo, otra posibilidad, otro ejemplo bastante interesante. ¿Han visto que los carros traen unas placas? Sí. Y esas placas, pues, combinan números y letras, ¿no? Los números, pues, son dígitos, ¿no? ¿Cuáles son los dígitos? Del 0 al 10. Del 0 al 9. Son 10 dígitos. ¿Cierto? Vamos a pensar, ¿no? Aquí nos proponen el siguiente ejemplo, o el siguiente ejercicio. Suponte, ¿cuánto falta? 3 minutos. Suponte que tienes que saber, ¿cuántas placas? Bueno, el problema lo voy a plantear diferente a este para que más o menos entendamos esta cosa de acá. Bueno, no lo voy a plantear igual y ya después te lo platico de otra forma. Imagínate que tienes, te dicen, oye, pues, ¿sabes qué? Vamos a hacer un reemplacamiento a nivel del país. ¿Vale? O sea, va a haber una placa única, ya no por estado. Va a haber una placa única. Entonces, yo lo que quiero, pues, es, pues, más o menos saber si con esta idea que tengo me va a alcanzar para reemplacar en efecto todos los carros que existen en el país. Yo estoy pensando en poner 3 letras y después 2 números. La pregunta es, ¿cuántas placas voy a poder generar distintas con letras y números? O dígitos, ¿no? En lugar de números. Es un problema similar, ¿no? A ver, nos reconectamos para que me platiquen qué harían.